Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día lunes 22 de octubre del año 2018 y el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos comentarios relacionados con las cartas invitación del SAT. Cartas invitación que el SAT lleva muchos años enviando a los contribuyentes, largos años en los cuales ha ido perfeccionando ese mecanismo y hoy, 2018, y en los años por venir, ¿verdad? Serán las cartas de invitación, sin duda alguna, la herramienta más eficaz para recaudar que tendrá el SAT, ¿sí? Entonces, es importante que los contribuyentes conozcamos la naturaleza y la forma de operar las cartas invitación del SAT para que si tenemos la mala fortuna de que nos llegue una carta invitación del SAT, estemos en condiciones reales de manejar esa carta invitación en forma tal que salgamos nosotros beneficiados, los contribuyentes. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, un despacho de abogados fiscalistas fundado el 1 de julio de 1985, con 33 años de trayectoria en materia fiscal, exclusivamente en materia fiscal, y nos hemos, a lo largo de nuestra extensa trayectoria de 33 años, hemos tenido como misión la de proteger, conservar y defender con eficacia el patrimonio y la libertad de los contribuyentes, y afortunadamente hasta el día de hoy lo hemos logrado porque jamás uno de nuestros clientes ha perdido su patrimonio, sus negocios, su casa habitación a manos del fisco, y tampoco uno solo de nuestros clientes ha sido investigado ministerialmente, procesado penalmente y mucho menos sentenciado por la probable comisión de algún delito fiscal. Bien, sin mayor preámbulo entramos en materia y recuerden que la finalidad de este video es que los mexicanos conservemos, protejamos y defendamos nuestro patrimonio y nuestra libertad ante las cartas invitación del SAT, que son la herramienta más peligrosa en este momento, que atenta contra el patrimonio y la libertad de los contribuyentes. Bien, quiero comentar que el 3 de octubre de este año tuve la oportunidad de asistir a un evento muy importante en el que estuvieron presentes el maestro Leopoldo, como expositores, como exponentes, estuvieron presentes el maestro Leopoldo Carrillo Werring, administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT. También estuvo el licenciado Samuel Magaña Espinosa, administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. También estuvo presente la licenciada Vanessa Rivadeneira Navarro, administradora general de Servicios al Contribuyente, y el licenciado Fernando Martínez Cos, administrador central de la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT. Estuvo presente el licenciado Eduardo Lara Gutiérrez, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT. También estuvo presente el maestro Adrián Guarneros Tapia, administrador general de Recaudación del SAT. Bien, como vemos en este evento, tuvimos expositores del SAT del primer nivel. De primer nivel estuvo presente el administrador general de Auditoría Fiscal Federal, la administradora general de Servicios al Contribuyente, el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, y estuvo presente el administrador general de Recaudación del SAT. Quiero comentarles a ustedes que todos los expositores del SAT son gente exageradamente preparada, son gente con muchos conocimientos, son gente preparada, que no nada más conoce la materia fiscal, sino que conoce a la perfección al contribuyente,
conoce los diferentes tipos de contribuyentes que habemos, sabe cómo tratar al contribuyente, ¿verdad? De tal suerte que el contribuyente en las cartas de invitación pues decida corregirse, porque saben llevar muy bien las cosas estas personas que son sumamente preparadas. Y otra cosa muy importante es que todos ellos tienen muy bien puesta la camiseta del SAT. Todos ellos son gente que yo diría que no tienen puesta la camiseta del SAT, sino que traen tatuado el logotipo del SAT en el cuerpo, porque son gente totalmente convencida de las bondades del SAT y son gente que protege, que defiende a capa y espada las posturas del SAT. Entonces es gente que sabe de qué lado está, que está convencida de qué lado está y que defiende con mucha firmeza su rigor. Todos ellos tienen una larga trayectoria en el SAT, no son gente improvisada, son gente que tiene 25, 30 años, además en esos años de trayectoria han ocupado infinidad de puestos, ¿verdad? O sea, son gente sumamente preparada, son gente que además no han dado por concluida su labor en el SAT. Esto es, ellos están trabajando, han tenido muchos logros, pero están trabajando en mejorar en el próximo mes, en el próximo semestre, en el próximo año, en todo el sexenio. O sea, el SAT quiere cada vez saber más información de nosotros, esa información que tiene, manejarla de tal manera, relacionarla, involucrarla, de tal manera que toda esa información le permita conocer en tiempo real la situación fiscal de cada uno de los millones de contribuyentes que estamos inscritos en el RFC, de los millones de personas físicas que, aunque no estemos inscritas en el RFC con alguna actividad grabada o con algún negocio, tenemos bienes y dinero. El SAT tiene toda la información, pero además tiene, ve de qué manera toda esa información que tiene le puede dar información real de nosotros, de tal suerte que ya hoy en día el SAT sabe respecto de cada uno de nosotros, simplemente con teclear nuestra CURP, si no estamos inscritos en el RFC, o tecleando nuestro RFC, nuestra clave de RFC, sabe en unos instantes todo nuestro historial, si estamos inscritos o no en el RFC, con qué actividad, si hemos presentado o no declaraciones, con qué montos de ingresos, cuánto hemos pagado de impuestos, pero al mismo tiempo conoce si manejamos cuentas bancarias, cuentas de inversión, si hemos comprado inmuebles, si hemos construido, si hemos realizado vuelos de avión, si manejamos tarjetas de crédito, conoce toda la información que hay de nosotros en el registro público de la propiedad, si hemos sido reportados o no por los sujetos que realizan actividades vulnerables a través de los avisos que presentan, etcétera, etcétera. De tal suerte pues que el SAT sabe hoy en día absolutamente todo de nosotros en tiempo real, y uno pudiera pensar que con tanta información que tienen de nosotros, bueno, ya se dan por satisfechos. No. El SAT quiere saber más a detalle todo. Ellos dicen que con la información que tienen de todos nosotros, especialmente ya hablando de los que están inscritos en el RFC, ellos dicen que gracias a su tecnología de punta, conocen muchos renglones de, por ejemplo, ingresos, si ha omitido o no ingresos un contribuyente, etcétera, pero que esa conclusión que ellos tienen de si ha omitido o no ingresos, se sustenta esa conclusión más o menos en 60 papeles de trabajo que su sistema tecnológico hace, investigando infinidad de bases de datos para llegar a la conclusión de que debe esta cantidad o que ha omitido ingresos en tal cantidad. O sea, para llegar a la cantidad de ingresos omitidos, su sistema hace 60 papeles de trabajo previamente, de tal suerte que todo ese es el sustento que lleva a la conclusión al SAT de que X contribuyente ha omitido ingresos. Entonces, ellos presumen, y yo les creo, presumen que el Servicio de Administración Tributaria tiene la mejor tecnología del mundo
comparado con cualquier servicio de administración, con cualquier servicio. Podemos comparar el servicio de administración tributaria con el servicio de administración tributaria de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Rusia. La plataforma tecnológica más moderna, más completa, de vanguardia, la más integral es exactamente la del servicio de administración tributaria, y esto tiene su lógica porque ningún país, ni Japón, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Alemania, tiene tantos millones de millonarios como los tiene México, ¿verdad? En México hay millones de millonarios, millones de mexicanos que tienen residencias, mansiones, vehículos de lujo, yates, que tienen aviones privados, que tienen cuentas bancarias, inversiones financieras con montos millonarios. Uno puede ver a una persona y uno pensar que no tiene tanto dinero, y resulta que vive en una verdadera residencia, que tiene animales exóticos dentro de esa residencia, jardines, etcétera, etcétera. Entonces, México es el país más rico del mundo, y en donde todavía la riqueza está dividida democráticamente entre millones de mexicanos. Por eso el Servicio de Administración Tributaria mexicano requiere de una plataforma tecnológica muy compleja, muy amplia, muy extensa, que le permita dar un seguimiento a cada uno de los millones de mexicanos millonarios que existen, ¿sí? Lo que no es necesario en Alemania, porque ahí la gente que tiene millones de euros se cuentan con los dedos de las manos. A lo mejor son centenas o miles, pero no son millones como en México, ¿verdad? A lo mejor los millonarios de Japón serán centenas de miles, pero no son millones y millones de japoneses los millonarios, como si hay millones y millones de mexicanos. En mismo Estados Unidos no hay el número de millonarios que hay en México, ni el potencial económico se compara con el potencial económico de millones y millones de mexicanos. Por eso los conjuntos más numerosos que van al Mundial de Fútbol siempre son mexicanos. Por eso a las Olimpiadas los grupos más grandes de asistentes son mexicanos, ¿verdad? Porque en México realmente todavía tenemos la dicha de que las riquezas personales, familiares, están en manos de millones de mexicanos, de millones de familias mexicanas, y ese número enorme de mexicanos millonarios es el que exige que el SAT tenga una tecnología de punta más adelantada de la que tienen otros países, y eso lo dicen ellos expresamente. Por cierto, en este evento al que asistimos, mucho me sorprendió que, estando la plana mayor del SAT, los asistentes fuéramos unos cuantos. Los asistentes fuéramos una insignificancia, un número, yo creo que no llegábamos ni a 90 los asistentes, estando la plana mayor del SAT. Yo invito a los contadores, a los abogados, a los contribuyentes, que cuando haya una exposición por parte de los administradores generales de auditoría fiscal, jurídica, de recaudación, de servicios al contribuyente, vayan, para que se enteren ustedes de primera mano, directamente, de todos los avances que tiene el SAT, de todo lo que ha hecho, de todo lo que está haciendo y de todo lo que va a hacer, de toda la información que tiene de cada uno de nosotros, ¿verdad? A mí me sorprende cómo muchas veces un curso que da un expositor, a lo mejor en el que dice muchas cosas sin sentido, por decir algo, toca el tema de las revisiones electrónicas, y desde que ve uno el temario es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y si asiste uno a escucharlo, bueno, como dicen por ahí, mejor no digo el dicho, bueno, pero todo lo que dice no tiene sentido, y ahí están 300 personas viendo ese expositor particular
que no tienen ni idea de las revisiones electrónicas, de la contabilidad electrónica, etcétera, ¿verdad? Y cuando vienen los administradores generales del SAT, que traen información de ellos de primera mano y que además tienen la apertura, la transparencia de compartirla con los asistentes, y además son gente que sabe mucho, que sabe lo que están haciendo, que sabe lo que van a hacer, que sabe cómo fiscalizan a los contribuyentes, ¿verdad? Que el asistente que va realmente sale enriquecido, sale con muchos conocimientos. Resulta que ahí estamos contados con los dedos de la mano los asistentes. Repito, en este evento de tanta trascendencia, éramos cuando mucho 80 asistentes, y en cambio hay una plática del RIF, o hay una plática de contabilidad, o de lo que sea, que da un particular, que muchas veces ni es experto en el tema, y ahí sí tenemos 300 asistentes, 500 asistentes, y eso es un verdadero error. Vayamos a esos cursos que imparten particulares, pero cuando las altas autoridades del SAT tengan la apertura de dar exposiciones, de dar pláticas, yo los invito, estimados mexicanos compatriotas, a que asistan para que se den cuenta del país en el que estamos y no se dejen sorprender por bandidos, por vivales, por ignorantes que venden facturas, que venden esquemas agresivos de evasión fiscal, que nada más los meten en problemas, ¿verdad? Cuando el SAT, si los escuchan, ellos detectan con toda claridad, ¿verdad?, cuando alguien está usando esquemas agresivos de evasión fiscal. Entonces, ojalá asistan a esos eventos de tanta importancia. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de las cartas de invitación del SAT, porque uno de los temas que trataron todos los administradores generales en ese evento fueron exactamente las cartas de invitación del SAT, porque además ellos comentan que hace muchos años había cartas de invitación del SAT que enviaban recaudación por su cuenta, auditoría fiscal por su cuenta, jurídica por su cuenta, servicios al contribuyente por su cuenta. Cada quien manejaba distintos esquemas, estaba todo en desorden, sin congruencia, ¿verdad? Pero que eso ya es cosa del pasado, ¿verdad? Actualmente, cuando hay una carta de invitación a un contribuyente, esa carta de invitación la mandan los 4 administradores, y cuando se presenta a la reunión el contribuyente, lo atienden el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal Federal, el administrador desconcentrado de recaudación, el administrador desconcentrado jurídico y el administrador desconcentrado de servicios al contribuyente. Están los 4 administradores trabajando en armonía. Los 4 están frente al contribuyente, le muestran en pantalla todas las irregularidades que conocen de ese contribuyente. El contribuyente sorprendido ve que en la pantalla está exactamente su historial, que efectivamente incurrió en esas irregularidades. Lo saben manejar de tal manera que al concluir la entrevista, ese contribuyente decide corregir su situación fiscal, y aunque no tenga dinero y aunque no tenga patrimonio, él ve cómo le hace, en dónde se endeuda, qué patrimonio de qué familiar compromete como garantía, pero él trata de corregir su situación fiscal, ¿verdad? Porque ya se dio cuenta de todo lo que sabe el SAT, ¿verdad? Y entonces lo manejan psicológicamente a la perfección, de tal suerte que el contribuyente decide corregirse. Y la autoridad no envió una visita domiciliaria, no envió una revisión de gabinete, no tuvo que trabajar un año en una revisión de gabinete o en una visita domiciliaria, no tuvo que esperar medio año para emitir un crédito. Al no haber crédito, el contribuyente no tiene oportunidad de impugnarlo, no va a haber juicios que duren 2 o 3 años, no. Todo eso tampoco va a haber procedimiento administrativo de ejecución, embargos, nada. Gracias a esta carta de invitación, el gobierno se ahorra años enteros de trabajo, porque en un mes a más tardar, el contribuyente ya pagó lo que debía, aunque no tenía dinero. ¿Sí está claro? Entonces vean cómo este esquema que el SAT ha practicado y ha ido depurando a lo largo de años, hoy en día es su herramienta más eficaz para incrementar la
recaudación fiscal. Cuando tú llegas a una reunión como consecuencia de una carta de invitación, estás enfrentándote a los administradores de auditoría fiscal, de recaudación jurídica, incluso al contribuyente, que son expertos en el manejo de las cartas de invitación. Y tú vas con tu contador, no tienes ni idea de cómo se maneja una carta de invitación, y claro que en esa carta de invitación que ellos manejan a la perfección, tú sales, aunque no tengas dinero, convencido de que vas a pedir prestado o de que vas a pedir el pago en parcialidades, y ya estás echándole la mirada a alguien que dé sus bienes en garantía, ¿verdad? Con tal de que corrijas tu situación fiscal, porque ahora sí, ya te diste cuenta de todo lo que sabe el SAT, ¿verdad? Y el SAT sabe de todos nosotros absolutamente todo, ¿verdad? Simplemente, cualquiera que me esté escuchando en este momento, si el SAT tecleara tu CURP o tu clave del RFC, automáticamente sabe si estás inscrito o no en el RFC, con qué actividad grabada, desde cuándo te inscribiste, cuántos ingresos declaraste en el año, cuánto pagaste de impuestos, pero también sabe qué vehículos compraste, qué terrenos compraste, qué casas compraste, qué construcciones realizaste, qué cuentas bancarias manejas, en qué bancos, con qué depósitos, qué inversiones financieras, qué vuelos de avión has realizado, todo, absolutamente todo sabe de ti, ¿verdad? Luego sabe si has gastado 3 millones y nunca has declarado, o si has gastado 14 millones y según tú pagaste 100 pesos de impuestos. O sea, sabe absolutamente todo. Nosotros no nos damos cuenta de que el SAT sabe todo de cada uno de los 60 millones que estamos inscritos en el RFC. De eso nos daremos cuenta hasta que estemos frente a ellos en una cita como consecuencia de una carta de invitación del SAT, porque ahí sí en la pantalla nos van a mostrar todo. Entonces te desnudan de pe a pa, te hacen una verdadera radiografía y tú impactado, sorprendido, ¿verdad? Atemorizado, aterrorizado, tú ves cómo le haces para pagar esos créditos fiscales. Y desde luego cada uno de los contribuyentes que va, pues es una fácil presa, ¿verdad? Porque no tienen ni idea a qué van, no saben ni siquiera lo que van a encontrar, viven una experiencia para la que no están preparados, y obviamente el SAT, que todos los días ha hecho eso durante años, maneja a la perfección esas entrevistas y apabulla, acaba con el pobre contribuyente, ¿verdad? Yo diría, parafraseando, que son unos verdaderos pederastas, ¿verdad? Los del SAT, porque es gente con mucha experiencia que al pobre contribuyente lo tratan como bebé, como niñito, como un experto, porque el contribuyente nunca había estado en una entrevista de carta de invitación, no sabía a qué se iba a enfrentar, mientras que los del SAT que te están atendiendo ya llevan 10,000 entrevistas de carta de invitación, 5,000, 10,000 o más en tantos años, ¿verdad? O sea, son gente que maneja a la perfección las cartas de invitación del SAT. Entonces, con base en todo lo que te he comentado hasta este momento, vamos a hacer algunos señalamientos. ¿Cuál es la postura del SAT? Bien, para el SAT sabe que existen en México millones y millones de evasores fiscales. A cada uno de esos millones de evasores fiscales, a cada uno lo tiene perfectamente identificado con su nombre, si es persona física, o con su denominación, si es una persona moral. Y respecto de cada uno de los millones de evasores, respecto de cada uno, el SAT conoce a la perfección cuáles son sus irregularidades individuales, en qué irregularidades ha incurrido. Por ejemplo, sabe si ha omitido ingresos, y sabe que ha omitido ingresos porque tiene acceso a todos sus estados de cuenta bancarios, y porque además tiene acceso a todos los FDIs que le han expedido. Sabe si ha inflado deducciones porque conoce todas las deducciones, todos los FDIs que le han expedido sus proveedores. También sabe si ha comprado facturas, porque ahí aparecen claramente que hay facturas de sujetos que ya fueron publicados en la lista
en las listas negras del SAT. Entonces, ya sabe quiénes son de todos los millones de evasores que tiene detectado el SAT. Sabe su nombre, su razón social, en qué irregularidades concretas ha incurrido y todavía más, ya tiene cuantificadas incluso las contribuciones históricas omitidas, por lo menos el techo mínimo. De ahí puede haber más omisión, pero por lo menos lo mínimo que debe ya lo sabe el SAT, de todos. Aunque no hayamos recibido una carta de invitación, tú que me estás escuchando, incluso aunque no estés inscrito en el RFC, el SAT sabe absolutamente todas tus irregularidades. Sin embargo, los mismos administradores generales del SAT nos comentaron que ellos tienen un problema tremendo, un problema porque dicen ellos, así lo dijeron textualmente, que cada quien habló en distinto horario, con distinto tema, pero todos coincidieron en la información que daban. Y todos ellos decían que ellos actualmente al año pueden practicar más o menos 30,000 revisiones fiscales, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Más o menos 30,000, dice. Y hay millones y millones de evasores en México, millones y millones, y nosotros nada más podemos practicar al año 30,000 revisiones fiscales. A este paso, imagínense, suponiendo que hay 5 millones de evasores fiscales entre 30,000 revisiones anuales, el SAT tendría que tardarse aproximadamente 166 años en revisarnos a todos. Entonces, ese es un problema, dice. Y ellos lo dicen exactamente. A este paso nos tardaríamos décadas en revisar y cobrar a los millones de contribuciones de contribuyentes evasores que tenemos detectados en el país, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la solución que ellos han encontrado a ese grave problema? Bueno, pues ellos han visto que la única solución que tienen es enviar cientos de miles de cartas de invitación a los contribuyentes que ya saben que son evasores, que ya conocen las irregularidades en que han incurrido y que ya saben cuánto debe cada uno de ellos en montos históricos, ¿verdad? Ya. Entonces hay que mandar cientos de miles de cartas de invitación a esos contribuyentes evasores, ¿verdad? Estas cartas de invitación para ellos tienen una ventaja tremenda. No están reglamentadas en ley. Cuando envían una carta de invitación, las autoridades no tienen que cumplir con formalidades, ninguna formalidad, ¿verdad? Y además, tampoco tienen que cumplir ni respetar plazos, no. Por ejemplo, en una visita domiciliaria, bueno, la visita domiciliaria y la revisión de gabinete puede durar como máximo un año, pero antes de ese año, las autoridades tienen que emitir el oficio de observaciones si es revisión de gabinete, y hay oficios de observaciones actualmente que la autoridad emite de 300 hojas, 700 hojas, 1000 hojas el oficio de observaciones. También tienen que, si es visita domiciliaria, tienen que levantar la última acta parcial, y hay últimas actas parciales que constan de 300 hojas, 500 hojas, 700 hojas, 1000 hojas, 1300 hojas. Entonces son oficios de observaciones y últimas actas parciales y luego actas finales enormes que obviamente requieren de mucho tiempo, de mucha inversión de trabajo, de mucho personal. Entonces ellos no quieren ya practicar ni visitas domiciliarias ni revisiones de gabinete, prefieren enviar cientos de miles de cartas de invitación que no están reglamentadas en ley, que no requieren de formalidades legales que deban cumplir las autoridades, que no requieren de plazos, que hay que respetarle el plazo de 30 días hábiles o nada de plazos, y además que no requieren de papeleo porque no tienen que elaborar nada, ningún oficio, ningún documento, no. Para eso está la pantalla. Ahí le muestran visualmente todas las irregularidades, y en una entrevista de 1 hora, hora y media, el contribuyente se da cuenta de todo lo que saben de él y además sabe que todo es cierto, ¿verdad?
sabe que efectivamente compró factura, sabe que efectivamente tiene una cuenta disque personal en donde deposita 3,000 pesos, sabe que ha pagado saldos de tarjetas de crédito en 2 millones al año, sabe que acaba de hacer una cosa, o sea, se da cuenta de que saben absolutamente todo de él, ¿verdad? Y entonces, en 1 hora o en 2 horas de entrevista, ya lo convencieron para que este contribuyente evasor decida pagar a la brevedad posible, ¿verdad? Entonces, pues, la finalidad de la carta de invitación del SAT no es otra sino la de que en esa salgas de esa entrevista con la firme decisión de que pagues y corrijas tu situación fiscal, las cantidades que la autoridad te dio a conocer. Con eso se alcanza el objetivo del SAT. ¿Cuál es el objetivo del SAT? Que el plazo para revisar y cobrar a los millones de contribuyentes evasores se reduzca de 166 años o de 150 años, se reduzca a solo unos cuantos años. A solo unos cuantos años. Porque si bien es cierto que la autoridad podría revisar al año, podría practicar 30,000 revisiones de gabinete, revisiones electrónicas y visitas domiciliarias, ¿verdad? ¿Cuántas cartas de invitación puede mandar al año? Puede mandar 300,000 o puede mandar 600,000 cartas de invitación, porque no requieren más que 1 hora de plática con el contribuyente. Toda la información de los millones de evasores ya la tienen en su poder. Lo único que tienen es teclear la CURP o teclear el RFC y automáticamente aparece una impresión del estado de cualquiera de nosotros. Si estás inscrito, si no estás inscrito, con qué actividad, si declaraste, si no declaraste, cuántos ingresos declaraste, cuánto pagaste de impuestos, tarjetas de crédito, cuentas bancarias. O sea, ya saben todos los de nosotros. Entonces no les cuesta más que imprimir, teclear, imprimir y ahora sí, que venga el siguiente, ¿verdad? Y ahí te muestran todo lo que saben de ti, todas las irregularidades, ¿verdad? Y entonces, gracias a las cartas de invitación del SAT, puede ser que unos 800,000 contribuyentes paguen al año. Por eso, en lugar de tardarse 166 años en revisarnos, pueden tardarse un sexenio o 2 sexenios, que se va el tiempo volando, ¿verdad? Aparte de que el contribuyente no puede defenderse, o sea, no es de que vea un abogado, no, porque no hay acto de autoridad, simplemente lo convencieron al mostrarle todo lo que saben de él, de que lo que más le conviene es pagar. En cambio, cuando hay una visita domiciliaria, aparte de que tienen que tardarse las autoridades aproximadamente 1 año en concluirla, después tienen que esperar medio año en notificar el crédito, porque repito, los créditos hoy en día son de 300 hojas, 600 hojas, 1,000 hojas, entonces mucho trabajo. Entonces ya va 1 año de la visita, medio año para notificar el crédito, y si el contribuyente se va a revocación, ya se fue otro medio año, y si se pierde la revocación y se va al juicio de nulidad, ya se fue 1 año y medio, ¿verdad? Y si pierde el juicio de nulidad y se va al amparo, ya se fue 8 meses o 1 año más. Entonces, resulta que el SAT tiene que trabajar años y años cuando ejerce facultades de comprobación. Todo eso se lo ahorran cuando te citan a una carta de invitación, porque si hoy llevamos a cabo la invitación, casi puedes jurarlo que tú estás pagando a más tardar en 1 mes. Si hoy es 22 de octubre, para el 22 de noviembre lo más seguro es que tú ya pagaste una cantidad millonaria. ¿De dónde la sacaste? Tú viste, pero ya viste todo lo que saben de ti y tú sales aterrado a conseguir el dinero a como sea con tal de pagar, para que ya no esté sobre ti la mirada del SAT. Si todos los mexicanos que reciben una carta de invitación del SAT asisten a esa reunión sin conocer a qué van, sin saber la naturaleza de una carta de invitación del SAT, pues son como niños que caen en una trampa, porque todos ellos van a ser convencidos para que en breve lapso, cuando mucho en 1 mes, paguen cantidades verdaderamente millonarias. Este año el SAT ha manifestado
que ha practicado, dijo el SAT, que ha revisado a más o menos 86,000 contribuyentes. Supongo que la mayoría de ellos a través de cartas invitación del SAT, 86,000, ¿verdad? Y que ha recaudado en promedio, no, ha revisado a 30 y tantos mil contribuyentes y que ha recaudado 87,000 millones de pesos y que en promedio por contribuyente revisado ha cobrado 2,600,000 pesos. O sea, que cuando tú vas a una carta de invitación, ya tienes el riesgo de que en menos de un mes pagaste 2,600,000 pesos. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Y una vez que ya estás aterrorizado, aterrado de todo lo que saben de ti, tú ves cómo lo haces. Y no importa, si no tienes liquidez, bueno, pues das el pago inicial, te metes al pago en parcialidades, das en garantía la casa de tu suegro, la casa de tus papás, la casa que está a nombre de tu esposa, y si al medio pago en parcialidades o en los primeros pagos parciales incumples, ¿qué crees que va a pasar con esa propiedad que diste como garantía? La vas a perder, ¿verdad? Le van a quitar la casa a tu suegro, a tu papá, a tu esposa, ¿verdad? Y ellos ni vela la tenían en el entierro. ¿Sí está claro? Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a una entrevista como resultado de una carta de invitación, sepamos a qué vamos para que tengamos oportunidad de defendernos. Porque de otra suerte, si van todos los que reciben la carta de invitación del SAT y van todos sin saber a qué van, todos van a pagar en breve lapso, en un mes, las cantidades millonarias que les cobren, aunque no tengan dinero. Y entonces, ¿cuál va a ser el impacto social, el impacto en los mexicanos de esa forma de proceder? Bueno, pues que en breve lapso, millones de mexicanos perderán sus patrimonios personales y familiares, miles de negocios cerrarán sus puertas porque el mexicano que pierda su patrimonio, entre otras cosas, va a tener que cerrar su negocio porque ha fracasado económicamente. Al cerrar miles y miles de negocios sus puertas, millones de trabajadores serán lanzados al desempleo y los millones de familias de esos trabajadores ahora desempleados se quedarán sin el sustento, todo lo cual complicará en los próximos años la existencia y subsistencia económica de prácticamente todos los mexicanos. O sea, el manejar en forma deficiente, en forma equivocada una carta de invitación del SAT no solamente afecta al contribuyente, porque si somos miles y miles, cientos de miles de contribuyentes que manejamos equivocadamente las cartas de invitación y miles de contribuyentes que aunque no tengamos dinero nos endeudamos y comprometemos el patrimonio de otro para corregir nuestra situación fiscal y luego si no cumplimos el pago en parcialidades, esos avales que conseguimos pierden su patrimonio, eso va a complicar la existencia de todos los mexicanos. Si a alguien le quitan todo su patrimonio en una de esas cartas de invitación, probablemente tenga que cerrar su negocio y habrá desempleados y los familiares de esos desempleados, las familias van a sufrir una situación verdaderamente tremenda. Por eso las cartas de invitación representan un grave peligro para los mexicanos, para el sustento de los mexicanos. Bien, en todo este entorno que se presenta tan peligroso para todos nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues señores contadores, abogados y contribuyentes, capacitémonos y profesionalicémonos para manejar las cartas de invitación del SAT en forma tal que sí se beneficie el SAT, pero que también se beneficien los contribuyentes, que no pierdan todo lo que tienen y que además se beneficie la sociedad al no haber cierre de fuentes de trabajo, al no haber más desempleados.
y al no haber más millones de familias sin sustento, ¿verdad? Una carta de invitación del SAT no es un problema personal que uno tenga que resolver a su leal saber y entender. Se nos desviela el vehículo, se nos desviela el automóvil. Eso lo tengo que resolver yo solito, a como Dios me dé a entender. Abro el cofre y empiezo a ver qué hago. No, es un problema que debe resolver el experto, que sería el mecánico, el taller, la agencia, ¿verdad? Voy con los expertos para que ese coche desviolado me lo compongan y me lo dejen como nuevo. Sí, bueno, cuando llega una carta de invitación, ese no es un problema personal del contribuyente. Ese es un problema que requiere de la intervención de profesionales, obviamente, y desde luego de que el contribuyente sepa manejar eso. Entonces, por eso es importante que tanto los contribuyentes como los contadores, como los abogados, conozcamos la naturaleza de las cartas de invitación del SAT y aprendamos cuál es su forma de operar, y en esas condiciones, cuando tengamos la mala fortuna de recibir una carta de invitación del SAT, enfrentemos ese problema de tal manera que no acaben con el contribuyente, quitándole todo su patrimonio, no únicamente en perjuicio de ese contribuyente, sino en perjuicio de México. No, tenemos que aprender a manejar profesionalmente las cartas de invitación del SAT, y ese conocimiento lo debemos tener contadores, abogados y contribuyentes. Por eso, ¿verdad? Defensa Fiscal Grupo Jurídico, la firma de la cual yo soy director general, hemos preparado un evento, un magno evento nacional titulado "Cómo atender las cartas de invitación del SAT en beneficio de los contribuyentes", en donde hablaremos de todo lo que debemos saber antes de que llegue una carta de invitación del SAT. Porque si esta información la tienes después de que fuiste, ¿ya para qué? ¿Ya para qué quieres saber si ya te despelucaron, si ya te corregiste, si ya pagaste millones de pesos, aunque no los tenías, ¿sí? Esta información la debemos conocer antes de recibir una carta invitación del SAT, para saber cómo manejar esa carta invitación del SAT. No tapemos el sol después de que se ahogó el chamaco, ¿verdad? No. Esto no es, pues hasta que me llegue la carta de invitación yo voy a prepararme. No, porque una vez que te llegó la carta de invitación, si no la manejas adecuadamente, puedes quedar en la calle con una mano adelante y otra atrás, y al mismo tiempo lanzar a desempleo a todos tus trabajadores, y además sumir en un verdadero sufrimiento a los familiares de todos tus trabajadores, aparte de que tu familia también estará con severos problemas económicos de subsistencia. Por eso esta información la debemos conocer antes de que llegue una carta de invitación del SAT. Bien, pues en este evento que está programado para llevarse a cabo los días 14 y 15 de noviembre próximos, ¿verdad?, daremos información de calidad que permita que los contribuyentes, los contadores y los abogados, todos, manejen las cartas de invitación del SAT de tal forma que realmente se beneficie al contribuyente, sobre todo permitiéndole conservar su patrimonio, que no cierre su negocio, ¿verdad?, a la hacienda pública que ingrese lo justo, ¿verdad?, y al pueblo mexicano que el dinero de los mexicanos siga en circulación, ¿verdad?, y que no cada día haya más mexicanos pobres sin patrimonio. Bien, pues nosotros los invitamos. El evento se va a llevar a cabo el día 14 de noviembre de 4 de la tarde a 9 de la noche, el jueves 15 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Hotel Marriott Reforma en la Ciudad de México. Vamos a dejar en la descripción del video los datos para que tú puedas tener más información de este evento, y ojalá decidas acompañarnos para que si algún día como contribuyente tienes la mala fortuna de recibir una carta de invitación del SAT, sepas a lo que te vas a enfrentar, y ese conocimiento te permita salir airoso, avante, triunfador, que no te dejen en la calle y que tu negocio siga funcionando a futuro. Y si eres contador o eres abogado, es importante que conozcas esta información, porque eso te permitirá asesorar a los contribuyentes que reciben una carta de invitación del SAT
para que no salgan destrozados de esa carta de invitación del SAT, que continúen conservando su patrimonio, que sus negocios sigan funcionando. Y ese es un servicio que va a tener mucha demanda en los próximos años. Si tú eres experto como abogado, como contador, en manejar cartas de invitación de forma tal que el contribuyente salga avante, ese es un servicio que va a tener mucha demanda. Recuerda que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya dijo que en el primer semestre de su sexenio no va a haber revisiones fiscales, no nada más de la Profeco y de otras, del SAT tampoco va a haber inspecciones, va a haber visitas, no va a haber. ¿Por qué crees que no va a haber revisiones en el primer semestre del gobierno del presidente López Obrador? Porque todo el personal de Hacienda, todo se va a centrar en enviar cartas de invitación del SAT. ¿Qué van a estar perdiendo el tiempo mandando visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, opciones electrónicas que pueden prolongarse años para que el fisco recupere? Mejor dejamos de practicar visitas domiciliarias, dejamos de practicar revisiones de gabinete, dejamos de practicar revisiones electrónicas, y todo el personal del SAT empieza a enviar cientos de miles de cartas de invitación al SAT, ¿verdad? Y si esos cientos de miles de cartas de invitación que mande el gobierno federal en el primer sexenio les da el resultado esperado, júrenlo que el resto del sexenio ya no va a haber revisiones fiscales, sino va a haber cartas de invitación. Y lo que el gobierno se iba a tardar en recuperar 166 años, probablemente se tarde un solo sexenio, o probablemente 2 sexenios cuando mucho, y en 12 años la mayoría de mexicanos podemos estar en la calle con una mano adelante y con otra mano atrás, y no habrá 60 millones de mexicanos en ese entonces, puede haber más de 100 millones de mexicanos. Puedo parecer exagerado, pero no parece exagerado que en un país tan rico, con tanta abundancia y prosperidad, haya más de 60 millones de mexicanos pobres y que viven en la pobreza extrema. Entonces, estimados amigos, ojalá asistan a este magno evento, cómo atender las cartas de invitación del SAT en beneficio de los contribuyentes. Muy bien, sean muy felices, muy buenas tardes, y recuerden que este evento tiene como una única finalidad que los mexicanos conservemos nuestro patrimonio y nuestra libertad. Muy buenas tardes, sean felices.